La sala estaba decorada con ese glamour especial que solo es posible con un presupuesto infinito y una falta total de gusto. Marcia Goldstein hacía girar distraídamente su copa de champán entre las manos mientras contemplaba la enorme estatua de hielo en forma de caduceo situada en el centro de la mesa del buffet. Sin sabor, por supuesto, pero los donativos llegarían a raudales. Los eventos de recaudación de fondos de Myers Medical eran famosos por su generosidad. Su marido Ethan, como de costumbre, estaba en su elemento. Alto, esbelto, con un smoking perfectamente entallado, revoloteaba de un grupo a otro, encantando a los posibles donantes con su característica sonrisa. Mano derecha del médico jefe de la clínica, un genio de las finanzas y la negociación, muchos se preguntaban cómo un hombre con semejante talento para la administración médica podía casarse con una cirujana, aunque fuera de éxito. Marcia se sorprendió a sí misma ajustándose el vestido. Seda azul oscuro, corte estricto. Nunca se le había dado bien vestirse para este tipo de acontecimientos. Extrañamente, eso no le había molestado antes. Doctora Goldstein, está usted guapísima. Se oyó una voz sonora detrás de ella. Hailey Winters, enfermera del City Hospital, estaba tan impecable como siempre. Su vestido color crema resaltaba su bronceado dorado, su pelo peinado con ligeras ondas. Marcia recordó su primer encuentro en una conferencia 6 meses atrás. Había sido en Chicago, en un simposio sobre terapias innovadoras. Hailey se había sentado en primera fila, bombardeando a preguntas a los ponentes. Ethan había admirado entonces su entusiasmo profesional. Marcia recordó lo alarmada que se había sentido por aquel entusiasmo. La enfermera se interesaba por cosas que iban mucho más allá de sus conocimientos. Gracias, Hailey. A ti también. Marcia notó que la joven le lanzaba una mirada a Ethan. ¿Había algo en esa mirada que era posesiva? Toda la noche los había estado observando. Toques casuales, asentimientos sutiles, miradas rápidas. Cuando Ethan se acercó al oído de Hailey, aparentemente para explicarle algo, Marcia supo que no estaba paranoica. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer el lenguaje corporal de su marido. La parte del cóctel de la velada estaba llegando a su fin cuando Hailey volvió a estar a su lado. Olía a champán y a seguridad en sí misma. «Sabe, doctor Goldstein», su susurro era casi íntimo, «siempre le he admirado. Una carrera tan exitosa, pero tal vez es hora de centrarse en ella plenamente, sin distracciones». Marcia se volvió lentamente hacia ella. «¿Perdón?» Mañana estarás en la calle. Ethan ya ha tomado su decisión. Hailey se balanceó ligeramente en sus perfectos tacones de aguja. Solo quería que estuvieras preparada. Marcia observó a la joven alejarse, contoneando las caderas. Le vinieron a la mente docenas de pequeñas cosas de los últimos meses. Reuniones tardías, viajes de negocios, colonia nueva, llamadas extrañas. Todo formaba un cuadro que ella se negaba a ver. Su mirada se posó en la estatua del caduceo. El hielo había empezado a derretirse, y las serpientes que enroscaban la vara de Hermes parecían cobrar vida a la luz parpadeante de las lámparas de arana. Marcia dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba. En algún lugar de la multitud, Ethan volvió a inclinarse cerca del oído de Hailey, que se rió con una mirada de triunfo. «Pobre chica», pensó Marcia mientras contemplaba la escena, «no tienes ni idea de dónde te has metido». La velada concluyó lentamente. Se extendieron cheques, se pronunciaron discursos, se repartieron promesas. Marcia se vio reflejada en el espejo, espalda recta, mirada tranquila, sonrisa fácil. Nadie podía sospechar que en su interior ya se estaba gestando un plan. Después de todo, la neurocirugía le había enseñado una cosa. A veces había que ir con cuidado para llegar al origen del problema. Ethan la esperaba junto al armario, tan impecable como al principio de la velada. «Estupendas vacaciones, ¿verdad?».
La ayudó a ponerse el abrigo con la misma galantería que le había mostrado 10 años atrás. Marsha asintió, notando el leve aroma del perfume de otra persona en su puno. Encantador, respondió ella, y por primera vez en toda la noche su sonrisa fue totalmente sincera. La mañana siguiente a la recaudación de fondos fue sorprendentemente clara. Marsha aparcaba habitualmente su Lexus en el lugar destinado a los mejores especialistas de la clínica, y observó que el coche de Ethan no estaba. Se había marchado temprano a una reunión urgente. En los 10 años que llevaba trabajando en Myers Medical, se había aprendido cada rincón del enorme edificio, cada pasillo y cada escalera. Pero hoy todo parecía distinto, como si alguien hubiera desplazado la realidad un par de grados. En la sala de residentes de neurocirugía la esperaba una pila de historiales de pacientes y un café recién hecho por la enfermera Rose, una tradición tácita que se había establecido a lo largo de los años. Marsha estaba bebiendo su café, echando un vistazo al programa semanal de cirugía, cuando una silueta familiar apareció en el pasillo. No se dio cuenta inmediatamente de lo que la había alarmado. La gente pasaba continuamente por delante de la sala de residentes. Pero unos minutos más tarde, la misma figura navegó en dirección contraria, y Marsha reconoció a Hailey Winters con el uniforme impecablemente planchado del City Hospital. Rose, Marsha intentó mantener la voz lo más informal posible. ¿Qué hace una enfermera del City Hospital en nuestra sala? Rose se encogió de hombros, sin apartar los ojos del papeleo. Compartir experiencias entre hospitales. Pero es raro. Normalmente estas prácticas son en grupo, pero ella siempre está sola. Y es demasiado a menudo para un intercambio. Es la tercera vez que la veo esta semana. Marsha dio un sorbo a su café frío. Algo no cuadraba en este cuadro. Recordó el protocolo de cooperación interhospitalaria. Cualquier visita debía coordinarse con el jefe del servicio. Como jefa de neurocirugía, sabía a ciencia cierta que no se había presentado ninguna solicitud formal de prácticas. A la hora de comer, Marsha bajó a la cafetería. La cola avanzaba lentamente e involuntariamente tuvo que escuchar la conversación de las dos enfermeras de delante. Sí, ya te digo, ¿ha estado metida en el ala de administración todo el día otra vez? ¿Qué hace ahí? Quizá esta de prácticas. Aunque es raro, todo el papeleo suele pasar por RRHH. Sí, sobre todo cuando se sienta en el despacho del director financiero. Es una becaria muy educativa, por no decir otra cosa. Marsha fingía estar absorta en el menú, pero las piezas del mosaico empezaban a encajar en su cabeza. El despacho del director financiero era el despacho de Ethan. Después de comer, tomó deliberadamente el camino más largo, a través del ala administrativa. Al pasar por delante del despacho de su marido, vislumbró por el rabillo del ojo una cabeza rubia que le resultaba familiar. Hailey estaba sentada frente al ordenador de Ethan. Él estaba de pie junto a la ventana hablando por teléfono. Marsha vio cómo Hailey sacaba rápidamente su teléfono y miraba a Ethan, que estaba ocupado hablando, para hacer unas cuantas capturas de pantalla. Esa noche, sentada en el amplio salón con un vaso de whisky, Marsha repasó los acontecimientos del día. Algo no iba bien. Demasiadas coincidencias, demasiados comportamientos extraños. Sacó el teléfono y abrió la lista de contactos. En la parte superior apareció el nombre de Janice Crawford, Departamento de Informática. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Marsha dio un sorbo a su whisky y pulsó Bawishaw con decisión. «¿Janice? Siento el retraso. ¿Recuerdas que hablabas de unos problemas de acceso a la base de datos? Quizá podamos hablar de ello mañana durante el almuerzo». A la mañana siguiente, al aparcar en su sitio habitual, Marsha vio a Hailey saliendo del edificio de la clínica. Eran las 7 de la mañana, cuando se suponía que su turno en el hospital de la ciudad había empezado hacía media hora. Me pregunto, pensó Marsha,
¿Qué es tan importante para que una enfermera de otro hospital tenga que venir aquí tan temprano? El teléfono de su bolsillo vibró con un mensaje de Ethan. Llegaré tarde esta noche. Reunión importante con inversores. Marcia sonrió. Parecía que había llegado el momento de indagar un poco más. Bella Vita, un pequeño restaurante italiano, olía a bollería fresca y albahaca. Marcia había elegido deliberadamente un lugar alejado de la clínica. Había menos posibilidades de cruzarse con gente conocida. Brian McCormick llegaba tarde, como de costumbre. Algunos hábitos no habían cambiado en los 20 años transcurridos desde la universidad. Ella lo recordaba como un estudiante de tercer curso, siempre despeinado, siempre con un termo de café, pero siempre el primero en todas las asignaturas. Ahora era el respetable médico jefe del hospital de la ciudad, y solo una ligera cara sin afeitar delataba al viejo Brian. Siento llegar tarde, malditas reuniones, saludo al camarero. ¿Qué tal? Hacía siglos que no te veía. Marcia se dio cuenta de cómo había cambiado. El traje estaba impecable. Las canas en las sienes le daban un aspecto sólido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, vivaces, con un pícaro estrabismo. Su profesión había dejado huella, sus movimientos se habían vuelto más seguros, su voz tenía un tono superior. Todo sigue igual, operaciones, conferencias, papeleo. Hablando de trabajo, ¿te has enterado de que tienes una nueva enfermera, Hailey Winters? Está haciendo unas prácticas en nuestra clínica. Brian frunció el ceño, y Marcia se dio cuenta de que había dado en el blanco. Su viejo amigo siempre había sido un pésimo actor. Cada emoción se leía en su cara como un libro abierto. ¿Hailey? Sí, una chica increíblemente inteligente. Ya sabes, una rareza hoy en día. Jóvenes profesionales con un verdadero interés en la profesión, siempre estudiando algo, haciendo preguntas, muy interesada en nuevos métodos de tratamiento. El camarero trajo el menú y Marcia se detuvo a observar a su amigo. Brian estaba claramente absorto, le brillaban los ojos, sonreía de vez en cuando ante algunos de sus propios pensamientos. ¿Qué está estudiando exactamente? Me preguntaba si podríamos ayudarla con la investigación. Está reuniendo material para un artículo sobre un análisis comparativo de los métodos de tratamiento en clínicas privadas y públicas. Un tema muy ambicioso, ¿no crees? Le he dado acceso a nuestros protocolos. De todos modos, es información pública. Marcia tomó un sorbo de vino, ocultando una sonrisa. Brian siempre había sido un poco ingenuo en las relaciones. Un médico con talento, un administrador brillante, pero completamente indefenso ante el encanto femenino. ¿Y cómo van los progresos? ¿Algún resultado de la investigación? Ya sabes, es muy meticulosa en su trabajo. Registra todos los datos, fotografía los documentos para el archivo. Aunque todavía no ha publicado nada, dice que necesita más material. Durante el postre, la conversación gira en torno a los recuerdos de su época de estudiantes. Brian contó una anécdota divertida sobre sus primeras prácticas, pero Marcia escuchó sin entusiasmo. La frase «hacer fotos de documentos», igual que ella había hecho en el despacho de Ethan, daba vueltas en su cabeza. No hablo de sus planes, ya sabes, ambiciones profesionales, quizá quiere trasladarse a una clínica privada. En realidad no hablamos mucho de trabajo durante, reuniones cara a cara. Brian se sonrojó ligeramente, y Marcia se dio cuenta de que la relación había ido demasiado lejos. Pero ya sabes, ella es realmente muy decidida, a veces incluso demasiado. Puede venir al hospital en su día libre, quedarse hasta tarde con el papeleo. En su día libre, Marcia recordó la madrugada en que había visto a Hailey saliendo de su clínica. Dedicación, sin duda. Brian habló apasionadamente de su última cena juntos, de cómo Hailey se interesaba por su trabajo, preguntando por casos difíciles. Marcia miró a su amigo con un poco de tristeza. Obviamente, él no veía nada sospechoso en un interés tan cercano en asuntos de trabajo. Mira,
¿Tiene ella alguna experiencia en investigación? Quizá publicaciones o asistencia a congresos. No que se me ocurra, pero aprende muy rápido. ¿Te puedes creer que hace poco hizo unas preguntas muy inteligentes sobre una nueva técnica para tratar tumores, la misma que tu clínica patentó hace poco? Marsha se quedó helada. Esa técnica había sido desarrollada por su grupo de investigación hacía solo un par de meses. La información sobre ella aún no se había publicado. Vaya, qué conciencia, murmuró. ¿Qué? Es bueno que los jóvenes profesionales se interesen tanto por las novedades. Se despidieron a la entrada del restaurante. Brian parecía rejuvenecido, entusiasmado, como no le había visto desde sus prácticas. Mirando su figura que retrocedía, Marsha sacó su teléfono. «Janice, ¿recuerdas esa extraña consulta a la base de datos de la que hablabas? ¿Puedes ver si se ha encontrado información sobre un nuevo tratamiento para un tumor? Sí, ese. ¿Qué? Anoche. Ya veo. Gracias». Aquella tarde, sentada en el despacho de su casa, Marsha abrió el portátil y tecleó el nombre de una clínica de la competencia en un buscador. La página web anunciaba en letras grandes la introducción de un tratamiento innovador contra los tumores. La redacción se parecía sospechosamente a su propio desarrollo. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Ethan. «Lo siento, Carino. Hoy tengo una reunión muy importante. Llegaré tarde». Marsha sonrió. Me pregunté si Brian sabía que no era el único que se quedaba hasta tarde con Hayley Winters. Había un viejo sofá de cuero en la sala de espera de la consulta del cirujano jefe de Myers Medical. Llevaba allí desde antes de que llegara Marsha y nadie se había atrevido a quitarlo. Se creía que traía buena suerte. Sentada en el sofá, a la espera de la siguiente reunión, Marsha hojeaba perezosamente una revista médica. Un artículo sobre las técnicas revolucionarias de una clínica rival, New Hope Medical, le llamó la atención. ¿Puedo sentarme? El doctor Richardson, jefe del departamento de investigación, se agachó junto a un maltrecho maletín. «Marsha, ¿has visto esto ya? Prácticamente han copiado nuestra metodología. Incluso la redacción es parecida, solo ligeramente reformulada». Marsha recorrió el artículo con la mirada. Efectivamente, el método de tratamiento descrito era sospechosamente similar a su propio desarrollo, en el que el equipo había estado trabajando durante los últimos 6 meses. ¿Quizá sea solo una coincidencia? No podía creer sus propias palabras. ¡Qué casualidad! Ayer mismo estábamos hablando de la solicitud de patente en el Consejo de Administración, y hoy ya anuncian un enfoque innovador. Tendremos que involucrar a los abogados. Tras la reunión, Marsha se quedó en su despacho. Abrió el navegador y empezó a consultar el sitio web de New Hope. Un rostro familiar apareció entre las fotos del personal. La misma forma de pómulos, el mismo corte de ojos. Carol Winters, jefa de quirófano. El parecido con Hayley era evidente. Al día siguiente, Marsha Yashimo estaba en el ala de administración a la hora de comer. Desde detrás de la puerta entreabierta del despacho de Ethan llegaban voces. «Pero eso es información confidencial». La voz de Ethan sonaba insegura. «Carino, solo tengo curiosidad. Quiero decir, estoy investigando la diferencia de enfoque entre las clínicas. Es para investigar». Hayley sabía cómo ser persuasiva. «Vale, mira, pero no se lo enseñes a nadie. Los datos aún no se han publicado». Marsha pasó en silencio. En la cafetería, se sentó en una mesa que daba a la salida del ala de administración. 20 minutos más tarde, Hayley salió del despacho con una carpeta de documentos en las manos. Su teléfono tintineó en silencio. Lo sacó, leyó rápidamente el mensaje y sonrió. Esa tarde, mientras revisaba en casa su correo electrónico del trabajo, Marsha se encontró con un mensaje de la dirección de New Hope en el que la invitaban a una conferencia.
anunciaban una presentación sobre una nueva técnica de cirugía mínimamente invasiva, un método que el equipo de Marsha acababa de empezar a desarrollar. El viernes, Marsha se quedó hasta tarde en la clínica. Sabía que Ethan solía irse a esa hora. Tenía la costumbre de terminar pronto la semana laboral. Al pasar por delante de su despacho, oyó voces apagadas y risas. La puerta estaba entreabierta y, a través de la rendija, pudo ver a Hailey sentada en el borde de su escritorio mientras Ethan le mostraba algo en la pantalla del ordenador. Mira, esta es la parte divertida. Es un nuevo sistema de registro de pacientes. Solo lo estamos probando. Se lanzará oficialmente en un mes. ¿Puedo tener una copia? Solo para compararlo con nuestro sistema. No lo sé. Es información clasificada. Por favor, prometo no enseñársela a nadie. Es solo para mí, para investigación. Marsha pasó en silencio. En el pasillo se topó con la señora de la limpieza, que la miró sorprendida. Normalmente no había nadie más en el ala de administración a esa hora. En casa, Marsha abrió su portátil y se conectó a la página web de New Hope. Había un anuncio en la sección de noticias sobre la inminente introducción de un revolucionario sistema de registro de pacientes. Sonrió, abrió su correo electrónico y encontró la dirección del jefe de seguridad. Parecía un buen momento para preguntar por la salud de su hija tras la operación. El domingo, Marsha pasó por el supermercado. En la estantería de vinos, oyó hablar a dos mujeres. Imagínate, esa advenediza del hospital de la ciudad tiene ahora una aventura con el médico jefe, y su hermana de New Hope acaba de conseguir un ascenso. ¡Oh, vamos! ¿Esa enfermera, la que pasa el rato en Myers todo el tiempo? Sí, esa misma. Dicen que tiene tiempo para todo, el hospital de la ciudad, y va a Myers para recibir asesoramiento. Marsha cogió la botella de tinto y se dirigió a la caja registradora. De camino a casa pensó en la suerte que tienen algunas personas de poder triunfar en la vida, y en lo desconsiderados que llegan a ser al hacerlo. El lunes por la mañana tenía una copia impresa sobre la mesa. El servicio de seguridad había preparado un informe sobre las entradas y salidas del edificio durante el último mes. Marsha hojeó las páginas, observando los patrones. Hailey se presentaba en la clínica al menos 3 veces por semana, a menudo fuera de horario. Y 1 o 2 días después de cada visita, New Hope anunciaba otra solución innovadora. Su teléfono zumbó con un mensaje de Janice. He comprobado los registros. Alguien está copiando la base de datos de pacientes. Tenemos que hablar. Marsha se recostó en la silla. El rompecabezas iba encajando poco a poco, pero aún faltaban algunas piezas. Sacó su agenda y empezó a hacer una lista de lo que ya sabía. En algún lugar tenía que haber un hilo que desenredara toda la marana. Hailey Winters siempre había pensado que la mayoría de la gente era demasiado previsible. En sus 28 años había aprendido la regla de oro. Todo hombre quiere sentirse especial. Brian McCormick necesitaba admiración. Ethan Goldstein necesitaba comprensión. Con el primero hacía de estudiante aplicada, con el segundo de espíritu afín, cansada de la rutina y de las expectativas ajenas. Sus mañanas empezaban a las 5:30. Una carrera, una ducha y un maquillaje cuidadosamente elegido. Natural para Brian, un poco más brillante para Ethan. Al salir de su piso en una zona exclusiva de la ciudad, Hailey repasó mentalmente sus planes para el día. Una parada en Myers Medical esta mañana, luego un turno en el hospital de la ciudad, cena con Brian esta noche. La recepción de Ethan olía a café recién hecho. Su secretaria, la anciana señora Thompson, apretó los labios con desaprobación al ver a Hailey. Siempre le guardaba las espaldas al jefe, pero era evidente que la enfermera le caía mal. «El señor Goldstein está ocupado», dijo secamente la recepcionista. «No importa, esperaré». Hailey se hundió en la silla, apoyando el pie en la pierna. Sabía que el despacho de Ethan tenía una gran vista de la zona de recepción.
10 minutos después, se abrió la puerta. Un hombre canoso con un traje caro salió del despacho seguido de Ethan. «Hailey, qué agradable sorpresa. Pasa». Lo primero que hizo en el despacho fue acercarse a la ventana. La luz del sol resaltaba favorablemente su figura en vestido ajustado bajo la bata médica. Como era de esperar, Ethan se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. «Pareces cansada». Hailey se giró ligeramente, mirándole a los ojos. «¿Otra vez teniendo problemas con la pizarra?» Ethan suspiró. Le gustaba que le entendieran sin palabras. Paso la siguiente media hora hablando de las dificultades del nuevo proyecto, y Hailey escuchó atentamente, memorizando los detalles. Le interesaban especialmente los números y los nombres. Casi llegaba tarde a su turno en el hospital de la ciudad. Brian la esperaba en su despacho con una taza de café. Ella conocía sus costumbres. «¿Cómo va tu investigación?». Siempre empezaba con esa pregunta. «Progresando». Hailey se encaramó al borde de su escritorio, sabiendo lo mucho que le molestaba esa costumbre. «¿Sabes? Estaba pensando en esa nueva técnica que mencionaste». Brian estaba ansioso por compartir los detalles médicos. Le encantaba el papel de mentor, y Hailey tenía un don para hacer las preguntas adecuadas. Ya conocía algunos detalles por Ethan, pero se cuidó de fingir sorpresa y admiración. Entre tratamiento y tratamiento, Hailey se escabulló en el despacho vacío y sacó su teléfono. Unas cuantas fotos de documentos entraron en un chat cifrado con su hermana. Carol llevaba 3 años trabajando en New Hope y sonaba con un ascenso. Las hermanas se entendieron sin más. Cada una tenía sus propias ambiciones. Aquella noche en el restaurante, Brian parecía especialmente contento. Había recibido una beca de investigación. Hailey se alegró sinceramente por él. Brian le caía bien y, en otra situación, podrían haber formado un buen tándem. Pero ahora mismo, él solo era un peldaño más hacia la meta. «¿Por qué no vamos a mi casa?», sugirió después de la tercera copa de vino. «Lo siento, Carino. Hoy tengo que preparar el material de investigación. Quieres que todo sea perfecto, ¿verdad?». Como era de esperar, se derritió. A los hombres les gusta sentirse involucrados en el éxito de otra persona. En casa, Hailey sacó su portátil. Un mensaje de Carol esperaba en el correo. New Hope se preparaba para lanzar un nuevo proyecto, sospechosamente similar al que Ethan había comentado hoy. Su hermana prometía un porcentaje sustancial de los beneficios futuros. El teléfono zumbó. Un mensaje de Ethan. «Te echo de menos. Nos vemos mañana». Seguido de un mensaje de Brian. «Gracias por una noche maravillosa». Hailey sonrió. Los hombres son realmente predecibles. Las mujeres, en cambio. Recordó la dura mirada de Marcia Goldstein en la recaudación de fondos. Quizá debería haber tenido más cuidado con aquella frase sobre acabar en la calle. Pero el champán y la sensación de victoria cercana habían nublado un poco su juicio. Por la mañana volvió a despertarse a las 5:30. Maquillaje, estilismo, vestuario pensado. Iba a ser un día ajetreado, una reunión en el hospital de la ciudad, luego un viaje a Myers para obtener más datos y, por la noche, una cena con un posible inversor de New Hope. Mientras se dormía, Hailey se imaginó en el lugar de su hermana, un puesto directivo en un hospital prestigioso, su propio despacho, el respeto de sus compañeros. Sabía que el fin justificaba los medios. Al fin y al cabo, nadie saldría herido. Un par de protocolos de tratamiento robados, un poco de información corporativa. Ethan estaba demasiado encaprichado para darse cuenta de la trampa. Brian demasiado enamorado para sospechar nada. Y Marcia. Bueno, su subestimación de su propia esposa es el problema de Ethan, ¿no? En el despacho de Marcia, una vieja fotografía de su primer equipo quirúrgico colgaba de la pared. A menudo la miraba cuando necesitaba pensar. Ahora, extendiendo las notas frente a ella, intentaba reconstruir una imagen completa de las acciones de Hailey Winters.
En la hoja de papel se estaba formando un patrón. Hospital de la ciudad Myers Medical New Hope. Cada visita de Haley, cada fuga, cada nuevo pedido de un competidor. El cuadro iba tomando forma, pero faltaba algo. Marsha intuyó que debía haber algo más, alguna experiencia previa. Ante ella estaba el currículum de Haley, obtenido a través del Departamento de Recursos Humanos del Hospital de la ciudad. 3 años en Miami, 1 año en Atlanta y los 2 últimos aquí. Una trayectoria bastante inusual para una enfermera normal. Llamaron a la puerta. Era Janice, de informática. He encontrado algo interesante. ¿Recuerdas que me pediste que comprobara sus trabajos anteriores? En Miami, trabajo en la clínica Seaside. Investigue sus registros públicos. Hace 3 años tuvieron un escándalo de filtración de datos muy sonado, aunque se silenció rápidamente. Marsha abrió un buscador. La clínica Primorskaya era famosa por sus avances en cirugía cardíaca. Hacia 3 años, sus competidores se les habían adelantado publicando un protocolo de tratamiento casi idéntico. ¿Coincidencia? Viejos contactos dieron con el número de teléfono de Alex Reiner. Fueron internos juntos. Ahora trabajaba en Miami. ¿Alex? Soy Marsha Goldstein. Hace tiempo que no hablamos. Escucha, tengo una petición inusual. ¿Sabes algo del escándalo de Seaside de hace 3 años? Reiner guardó silencio. Es extraño que me lo pregunte. En aquel momento estaba de consultor allí. Una historia desagradable. Alguien estaba filtrando información a un competidor. Sospecharon de una enfermera, pero no pudieron probar nada. Dimitió por voluntad propia. Por casualidad recuerdas el nombre de la enfermera. Creo que era Haley. Correcto, Haley Winters. ¿Por qué? Marsha agradeció a su vieja amiga y terminó la llamada. Así que no era su primera experiencia. Abrió el correo y escribió a Seaside, identificándose como especialista en recursos humanos. La respuesta llegó al día siguiente, un seco certificado oficial sobre el periodo de trabajo. Pero más interesante fue la carta que llegó a continuación. Una tal Sarah James, enfermera jefe, escribió: «Si le interesa a la señorita Winters, puedo compartir información, preferiblemente por teléfono». La conversación con Sarah duró casi 1 hora. La historia resultó familiar. Una joven enfermera ambiciosa, demasiada atención a la documentación, extrañas coincidencias en las evoluciones de los competidores. Y un romance con el médico jefe, por supuesto. Nunca probamos nada. La voz de Sarah sonaba cansada. Era demasiado cuidadosa, pero cuando se marchó, las filtraciones cesaron, y 1 mes después, ya estaba trabajando en la misma clínica donde se filtraba la información. Marsha tomó nota en su cuaderno. El panorama se iba aclarando. ¿Qué pasó con el médico jefe?, preguntó. Se marchó a los 6 meses. Su reputación quedó manchada, aunque no se le acusó formalmente de nada. Lo último que supe es que trabajaba en un hospital de barrio. Por la noche, Marsha volvió a extender sus notas. La historia se repetía. Miami. Aventura con el médico jefe, filtración de información, despido. Atlanta. Una breve parada, probablemente para cambiar de camino. Y ahora aquí está, el mismo patrón, solo que a mayor escala. Abrió un archivo con fotos de vigilancia. Haley entrando en la clínica, Haley en el despacho de Ethan, Haley copiando documentos. Todo era tan similar a los eventos de hace 3 años. Pero esta vez calculó mal. Contacto con 2 hombres poderosos a la vez en un intento de obtener más información. Llamaron a la puerta del despacho. Era la señora Thompson, la secretaria de Ethan. «Dr. Goldstein, siento molestarle. Llevo mucho tiempo queriendo hablar con usted. Vera, esta enfermera del hospital de la ciudad, siempre está merodeando por el ala administrativa y me he dado cuenta». Marsha escuchó atentamente a la mujer mayor. Otro hilo en el complejo patrón que Haley estaba tejiendo. Pero todo patrón tenía un punto débil. Solo había que encontrarlo.
Esa noche, en casa, abrió el portátil y empezó a escribir una carta al departamento jurídico de la clínica. Era hora de actuar. La historia de Miami no debía repetirse. Esta vez sería diferente. Su teléfono zumbó. Un mensaje del jefe de seguridad. He encontrado algo interesante en las grabaciones de seguridad. Puedes pasarte mañana. Marsha sonrió. Hailey era cuidadosa, pero una cosa que no había tenido en cuenta era que en cualquier organización había gente que se fijaba más de lo que parecía. Observadores silenciosos, ayudantes discretos, empleados entregados, y todos ellos, sin saberlo, estaban ayudando ahora a desenredar esta marana. Ethan Goldstein adoraba su despacho en Myers Medical. Ventanas panorámicas, muebles caros, cafetera personal, todo hablaba de éxito. Sin embargo, en las últimas semanas algo le impedía disfrutar de la comodidad a la que estaba acostumbrado. No sabía muy bien qué había cambiado, pero la desagradable sensación no le abandonaba. Mirando el correo de la mañana, se encontró con una carta de la dirección de New Hope. Anunciaban la implantación de un nuevo sistema de registro de pacientes, sospechosamente similar al que Myers estaba a punto de lanzar dentro de un mes. Ethan frunció el ceno, recordando que hacía unas semanas le había encenado a Hailey una versión preliminar de ese sistema. Sobre el escritorio había una carpeta de documentos que no recordaba. Dentro había impresiones de informes financieros, los mismos de los que había hablado con Hailey la semana pasada. La señora Thompson debía de haber ordenado el escritorio y doblado los papeles, pero algo seguía aranando su conciencia. Llamaron a la puerta y Marsha entró con unos papeles. Siento interrumpirle. Necesito tu firma en estos formularios. Y mira lo que he encontrado en una revista médica. Un artículo sobre la introducción de métodos innovadores en clínicas privadas, especialmente divertido sobre los diseños originales de New Hope. Dejo la revista sobre la mesa y se marchó. Ethan hojeó distraídamente el artículo, fijándose en las extrañas coincidencias con sus propios proyectos. A la hora de comer bajó a la cafetería y oyó hablar a los dos médicos. ¿Te puedes creer que se nos hayan vuelto a adelantar con la publicación? Es como si alguien les estuviera filtrando información. Vamos, quizá es solo una coincidencia. La tercera en un mes. No creo en esas coincidencias. Esa tarde, Hailey se instaló en su despacho, preguntando por nuevos proyectos. De repente, Ethan se sorprendió a sí mismo pensando que sus preguntas se habían vuelto demasiado específicas, demasiado profesionales para una enfermera de un hospital de ciudad. Por cierto, ¿cómo va tu investigación? ¿Puedo ver el borrador? Hailey se tensó ligeramente. Aún es pronto, no hay suficiente material, pero te lo encenaré pronto, te lo prometo. Al día siguiente, Ethan encontró en su escritorio un viejo número de una revista de negocios. Había un artículo sobre espionaje industrial con una nota adhesiva amarilla. Habría jurado que no había cogido esa revista. El viernes, en la reunión de directores se había hablado de la extraña situación de la filtración de información. Alguien había sugerido reforzar las medidas de seguridad. Ethan recordó que Hailey sacaba fotos de documentos para investigar. Esa tarde decidió comprobar sus sospechas. «Carino, ¿recuerdas el protocolo de tratamiento que te enseñé? Había un error de cálculo». «¿Sí? No me había dado cuenta. ¿Dónde estaba?» No había error. Se lo había inventado para probar la reacción. Durante el fin de semana, apareció un email en el correo marcado como Bisharo. Dentro había un enlace a una noticia de hace 3 años sobre un escándalo de filtración de datos en una clínica de Miami. No se mencionaba ningún nombre, pero algo le impulsó a buscar más información. El lunes descubrió que faltaba una de las memorias USB. Contenía datos sobre el nuevo proyecto de la clínica. Hailey había estado en su despacho la noche anterior. Durante el almuerzo, Marsha había mencionado casualmente que una tal Carol Winters trabajaba en New Hope.
Ethan se estremeció al recordar el apellido de Haley. Aquella noche, mientras revisaba en casa el correo electrónico del trabajo, se encontró con un mensaje de seguridad. Alguien había solicitado comprobar el historial laboral de algunos empleados. El nombre de Haley apareció en la lista. Al día siguiente, ocultó parte de la información mientras hablaba de un nuevo proyecto. Haley estaba visiblemente nervioso, intentando averiguar los detalles. El miércoles, apareció en su mesa un recorte de periódico sobre casos de espionaje empresarial en el campo de la medicina. No recordaba haberlo puesto allí. Poco a poco, empezó a hacerse una idea. Demasiadas coincidencias, demasiadas rarezas. Recordó todas las veces que Haley había mostrado un interés inusitado por la información confidencial. El viernes se había quedado hasta tarde en la oficina, aparentemente trabajando en informes. En realidad, estaba comprobando el historial de conexiones de su ordenador. Se hicieron muchas solicitudes en su ausencia. En casa, abrió el portátil y empezó a hacer una lista de todas las rarezas de los últimos meses. De repente se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada del pasado de Haley, dónde había trabajado antes, por qué había cambiado varias clínicas. Su teléfono, zumbo. Un mensaje de ella. «Carino, ¿puedes enseñarme los nuevos protocolos Manana? Es importante para la investigación». Ethan miró la pantalla y se preguntó por primera vez, ¿había siquiera un estudio? La semana siguiente, New Hope anunció la introducción de otra técnica innovadora. La descripción era idéntica al proyecto del que le había hablado a Haley hacía un mes. Abrió el correo, a punto de escribir a seguridad, pero se congeló. ¿Y si todas esas pequeñas pistas que habían ido apareciendo últimamente no eran aleatorias? ¿Y si alguien estaba intentando abrirle los ojos? Marsha nunca pedía nada. Solo ocasionalmente dejaba artículos, documentos, notas en su escritorio. Solo la mención ocasional de extrañas coincidencias. Ethan se recostó en su silla, sintiendo cómo se desmoronaba el castillo de naipes de sus ilusiones. Al parecer, su mujer era mucho más lista de lo que él pensaba. La sala de conferencias del Gran Plaza estaba llena de luces. La conferencia médica anual reunía a representantes de los principales hospitales de la ciudad. Marsha paseaba tranquilamente entre los grupos de invitados, saludando a los conocidos. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después. Solo tenía que colocar bien las piezas en el tablero. Brian McCormick, como director médico del hospital municipal, tenía programada una presentación. Ethan, en representación de Myers Medical, estaba en la lista de invitados de honor. Y Haley había recibido una invitación de ambos sin darse cuenta. Marsha se ajustó los pendientes de perlas, regalo de graduación de su madre en la Facultad de Medicina. Al otro lado de la sala, vio a Ethan encantando a un grupo de inversores. Brian aún no había aparecido, siempre llegaba tarde a estos eventos. Haley entró en la sala alrededor de las 7, impecable con un vestido color crema. Se dirigió directamente hacia Ethan, pero a medio camino la interceptó la señora Thompson con unos papeles urgentes. Marsha ocultó su sonrisa tras una copa de champán. La vieja secretaria estaba haciendo un gran trabajo. A las 7:30 apareció Brian, despeinado y ligeramente sin aliento. Enseguida vio a Haley y se dirigió hacia ella, pero fue interceptado por los organizadores de la conferencia. Marsha observó este movimiento browniano, interviniendo de vez en cuando en el curso natural de los acontecimientos. Una leve insinuación al anfitrión de que el doctor McCormick tenía que revisar la presentación. Un comentario casual a Ethan sobre un posible inversor al otro lado de la sala. Haley se revolvía entre ellos, intentando mantener la situación bajo control. Tras la presentación de Brian, comenzó el buffet. Haley maniobró con éxito entre los dos hombres, pero Marsha pudo ver que empezaba a ponerse nerviosa. Sobre todo cuando Ethan se dirigió al podio. Iba a hablar de los nuevos proyectos de Myers Medical.
Cuando Hailey se apartó para empolvarse la nariz, Marsha chocó accidentalmente con Brian en la mesa de aperitivos. Gran informe. Por cierto, no sabía que venías con Hailey. Estáis muy bien juntos. Brian se animó. Sí, ella es increíble. Hacía tiempo que no me sentía tan feliz. Marsha asintió y vio por el rabillo del ojo que Ethan terminaba de hablar y se dirigía hacia ellos. Se hizo a un lado, dejando sitio para el inevitable encuentro. Ethan se acercó a la mesa justo cuando Hailey regresaba. Por un segundo se quedó paralizada mirando a los dos hombres, pero se recompuso rápidamente. Brian, estaba a punto de presentarte al director financiero de Myers Medical. ¿Ah? ¿Así que os conocéis? Ethan levantó las cejas sorprendido. Y yo que pensaba que solo le conocías de conferencias. Hailey intentó suavizar el momento con algún tipo de broma, pero Marsha notó lo tensos que estaban ambos hombres, sobre todo cuando Brian llamó B a Hailey y Ethan se estremeció sutilmente. La velada continuó. Marsha mantuvo la charla y de vez en cuando echaba un vistazo al drama que se estaba desarrollando. A Hailey le resultaba cada vez más difícil mantener el equilibrio. Brian quería llamar la atención y Ethan empezaba a sospechar algo. En un momento dado, los tres se encontraron en una cabina con el programa de la conferencia. Brian mencionó su cena juntos la semana pasada y Ethan frunció el ceño. Aquella noche Hailey le había dicho que estaba de guardia en el hospital. A las 10, el ambiente se había caldeado. Hailey ya no podía ocultar su nerviosismo. Su máscara perfecta empezaba a resquebrajarse, sobre todo cuando Brian le habló de su investigación y Ethan le pidió detalles. Resultó que conocían versiones distintas de la historia. Marsha se dio cuenta de que Hailey miraba el reloj cada vez con más frecuencia. Era el momento del acto final. Se acercó al organizador de la conferencia y le dijo algo en voz baja. Un minuto después, la sala empezó a mostrar una presentación de los nuevos avances de diferentes clínicas. En la pantalla aparecieron diapositivas de New Hope, con técnicas que se parecían sospechosamente a los proyectos de Myers Medical. Ethan se quedó paralizado, mirando la pantalla. Brian frunció el ceño, reconociendo los protocolos de tratamiento que había discutido con Hailey. Hailey palideció cuando en una de las diapositivas apareció el nombre de la jefa de quirófano, Carol Winters. Marsha no esperó al desenlace. Abandonó la sala en silencio, despidiéndose de la SRA. Thompson con un gesto de la cabeza. La asana estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar a que el castillo de naipes se derrumbara definitivamente. A la mañana siguiente, la clínica estaba llena de rumores sobre el extraño comportamiento de Hailey en la conferencia. Alguien la había visto salir del edificio a toda prisa. Alguien había notado la frialdad entre ella y Brian, y Ethan llegó al trabajo antes de lo habitual por primera vez en mucho tiempo. Tenía una cita con seguridad. El vestíbulo principal de la clínica New Hope se estaba llenando de periodistas. Las noticias de la mañana sobre el uso ilegal de diseños ajenos habían causado un gran revuelo en los círculos médicos. Carol Winters se asomó a la ventana de su despacho para ver llegar a los periodistas. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de su hermana. Todo había empezado hacía 2 días. El departamento jurídico de Myers Medical había enviado una solicitud formal con comparaciones detalladas de los protocolos de tratamiento. Las coincidencias eran demasiado obvias. Incluso la redacción era palabra por palabra en algunos puntos. Seguridad de New Hope inició una investigación interna. Hailey se paseaba por su piso, intentando localizar a su hermana. No se había presentado en el hospital de la ciudad ni en Myers Medical desde la desafortunada conferencia, alegando enfermedad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Brian. Era la tercera vez esta mañana. Dejó la llamada. En las noticias iban apareciendo más detalles del escándalo.
Alguien de Nueva Esperanza había filtrado información a la prensa sobre extrañas coincidencias en la evolución de las dos clínicas. Los periodistas se hicieron eco de la noticia. Las historias sobre espionaje industrial siempre se vendían bien. Carol finalmente respondió a la llamada de su hermana. Me están investigando. Ya me han llamado 3 veces para una entrevista de seguridad. Hailey, ¿qué se supone que debo hacer? Mantente callada. Quédate callada y no admitas nada. No tienen pruebas directas. Pero ambos sabían que encontrarían pruebas. Demasiados rastros electrónicos, demasiadas coincidencias. Llamaron a la puerta del despacho de Carol. Era asuntos internos. Myers Medical también estaba preocupado. Ethan había pasado largas horas en la oficina con abogados y seguridad. Su ordenador mostraba signos de acceso no autorizado, copia de archivos, envío de datos a direcciones externas. El teléfono de Hailey volvió a sonar, esta vez el número del hospital de la ciudad. Sabía que tarde o temprano tendría que dar explicaciones a sus superiores. Su EB había estado en el punto de mira desde que salió a la luz la conexión con la filtración de datos. Esa noche, las noticias mostraban un reportaje sobre el escándalo. Las cámaras captaron a Carol Winters saliendo del edificio de la clínica con escolta de seguridad. La cara de Marsha Goldstein aparecía en segundo plano mientras hacía comentarios a los periodistas como portavoz de Myers Medical. Hailey lanzó el mando a distancia contra el televisor. Todo se estaba desmoronando. Abrió el portátil. Era urgente borrar la correspondencia con su hermana, los archivos, las fotos de los documentos. Pero era demasiado tarde. La seguridad de New Hope ya había accedido al correo electrónico del trabajo de Carol. Sonó el timbre. Hailey se quedó helada. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, vio a 2 hombres con trajes de negocios. Uno de ellos llevaba una identificación de investigador. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Carol. Lo saben todo. Lo siento, hermana, pero no puedo ir a la cárcel por esto. Te lo contaré todo. Hailey se hundió en el suelo, apoyándose en la pared. El timbre seguía sonando. Un mensaje de Brian apareció en la pantalla del teléfono. Tenemos que hablar. Inmediatamente. Abrió el correo. Docenas de mensajes sin leer. De funcionarios del hospital municipal, de abogados, de la seguridad de Myers Medical. Entre ellos, uno de Marsha Goldstein. Creo que deberíamos vernos. El noticiario tenía una actualización. New Hope suspendía la aplicación de nuevos protocolos de tratamiento a la espera de una aclaración. Las acciones de la clínica se desplomaban rápidamente. El timbre se hizo más insistente. Hailey se dio cuenta de que no había elección. Tenía que abrir la puerta, pero antes de hacerlo, escribió un mensaje a Marsha. Has ganado. Estaré allí mañana. Al otro lado de la ventana parpadeaban las luces azules de los coches de policía. La historia se repetía, pero esta vez era mucho más grave que en Miami. Esta vez no podría simplemente dejar su trabajo e irse a otra ciudad. Hailey se levantó, cuadró los hombros y fue a abrir la puerta. Después de todo, siempre había sabido que jugar con fuego acabaría en quemaduras tarde o temprano. Solo que no pensó que sería el que ella creía el jugador más inofensivo del juego. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares. Escándalo en los círculos médicos. Espionaje empresarial con batas blancas. Métodos de tratamiento robados. Los periodistas saboreaban los detalles. En el vestíbulo del hospital de la ciudad, una enfermera anciana recogía hojas de periódico caídas. Una ráfaga de viento procedente de la puerta abierta las había esparcido por el suelo. En el despacho del director médico del hospital de la ciudad nunca se había visto un pandemonium semejante. Brian McCormick estaba sentado ante su escritorio, hojeando papeles mecánicamente. Delante de él había una carta de dimisión de Hailey Winters.
No quiso creer lo que estaba ocurriendo hasta el último momento, pero las pruebas eran irrefutables. En Myers Medical, el ambiente no era mejor. Seguridad estaba llevando a cabo un barrido total de todos los sistemas de acceso. Ethan Goldstein llevaba 3 horas sentado en una sala de reuniones con abogados, tratando de encontrar la forma de minimizar los daños. Su ligereza podía costar a la clínica millones de dólares en daños y perjuicios, por no hablar del daño a su reputación. La televisión del vestíbulo emitía una noticia. El rostro de Carol Winters, ex jefa de cirugía del New Hope, aparecía en la pantalla. Las cámaras la captaron saliendo del edificio del hospital, cubriéndose con una carpeta de los flashes de las cámaras. En los pasillos del hospital, todo el mundo comentaba los detalles del escándalo. La historia parecía demasiado cinematográfica: 2 hermanas, 3 clínicas, historiales médicos robados. Los periodistas ya lo habían bautizado como el asunto de las hermanas Winters. Marcia observaba desde la barrera. Solo de vez en cuando hacía breves comentarios a la prensa, subrayando que la clínica había tomado todas las medidas necesarias para proteger la propiedad intelectual. Ethan intentó salvar su carrera. Mantuvo interminables reuniones con el consejo de administración, explicando que había sido víctima de una hábil manipulación. Pero su reputación estaba seriamente dañada. Era arriesgado confiar la gestión financiera a un hombre que tan fácilmente desvelaba información confidencial. Brian aguantó un poco mejor. Al fin y al cabo, no había divulgado ningún dato grave, pero su credibilidad como ejecutivo también se había resentido. Entre bastidores ya se hablaba de una posible dimisión. New Hope intentó encubrir el escándalo, pero fue en vano. Demasiados testigos, demasiada documentación. La clínica suspendió la introducción de todos los nuevos métodos. Inició una investigación interna. Las acciones cayeron en picado. Haley no hizo ninguna aparición pública. Tras la visita de los investigadores, no salió de casa, ignorando llamadas y mensajes de texto. Su hermana Carol se mostró más locuaz y detalló a los investigadores un plan para obtener y utilizar la información robada. La comunidad médica estaba alborotada. Todo el mundo discutía cómo las 2 enfermeras habían conseguido llevar a cabo una estafa de tal magnitud. Algunos admiraban su descaro, otros condenaban su falta de profesionalidad, pero sobre todo hablaban de lo fácil que había sido saltarse todas las defensas. Ethan se mudó a un hotel. Estar en casa con Marcia se hizo insoportable. Ella no le hizo ningún reproche, no montó ninguna escena. Solo lo miraba con una extraña simpatía, y eso era peor que cualquier acusación. El viernes por la tarde, la junta directiva de Myers Medical se reunió de urgencia. Ethan esperó en el pasillo como un colegial delincuente la decisión de su destino. Cuando le invitaron a entrar en la sala, ya sabía que era el final de su carrera en la clínica. Brian se encerró en su despacho con una botella de whisky. Sobre el escritorio había fotos de la última conferencia. Él y Haley, ambos sonrientes, desprevenidos. Ahora aquellas fotos parecían una malvada burla. En los periódicos del domingo habían aparecido nuevos detalles. Los periodistas desenterraron la historia de la clínica de Miami, encontraron otras víctimas del plan de las hermanas Winters. El escándalo crecía, tomaba nuevos tintes. Marcia siguió trabajando como de costumbre. Operaba, asesoraba a pacientes, rellenaba papeles. Solo que ahora había un nuevo cartel en su despacho: jefa de departamento en funciones. Al parecer, la dirección había decidido que el hombre que había descubierto la estafa merecía un ascenso. Ethan estaba recogiendo su despacho. El consejo de administración le había ofrecido una dimisión voluntaria, que era la opción más humana. Se dio cuenta de que seguía teniendo suerte. La clínica no iba a interponer ninguna demanda, y en algún lugar de la ciudad, en su piso, Haley Winters miraba la pantalla del televisor, donde estaban emitiendo otra historia sobre el escándalo. Sabía que esta vez
Iba en serio. Esta vez tendría que asumir la verdadera responsabilidad de sus actos. El despacho de Marcia estaba en perfecto orden. El nuevo cartel de la puerta brilló a la luz de las lámparas cuando Hailey llamó a la puerta vacilante. Su aspecto era diferente, sin maquillaje, con ropa sencilla y la mirada apagada. No había rastro de su confianza habitual. Marcia señaló en silencio la silla de visitas. No tenía prisa por iniciar una conversación, así que le dio a Hailey la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Había 2 tazas de café sobre la mesa. Marcia siempre sabía cómo crear el ambiente adecuado para las conversaciones difíciles. Crecí en un pequeño pueblo de Tennessee, dijo Hailey en voz baja mirándose las manos. Nuestra madre trabajaba como enfermera en el hospital local. Carol y yo íbamos a menudo a verla después del colegio, ayudábamos con el papeleo y repartíamos agua a los pacientes. Todo el mundo decía, futuras enfermeras cuando creciéramos. Tomo un sorbo de café. Marcia esperó en silencio a que continuara. Mi madre siempre sonó con más. No paraba de decirnos a mi hermana y a mí que saliéramos de este agujero, que triunfáramos a cualquier precio. Cuando murió de cáncer, el hospital local ni siquiera pudo ayudarla. No tenían el equipo adecuado. Fuera de la ventana llovía a cantaros. Hailey habló de su primer trabajo, una clínica diminuta que pagaba centavos, y de cómo ella y su hermana decidieron mudarse a la gran ciudad. En Miami, todo parecía tan brillante, tan prometedor, pero la realidad era más dura. Nadie nos tomaba en serio a nosotras, chicas de provincias con una educación básica. Carol consiguió trabajo en un hospital normal y yo acabé en la Seaside Clinic. Fue allí donde me di cuenta. Hay formas más rápidas de subir. Marcia escuchó la historia de la primera estafa, inepta, casi ingenua. Como Hailey se había enamorado del médico jefe, como había empezado a recopilar información poco a poco, como había transmitido los datos a sus competidores. ¿Sabes qué fue lo peor? Cada vez era más fácil. En Atlanta ya actuaba con más confianza. Y aquí es donde decidí jugar a lo grande. Hablo de cómo elegía sus objetivos, cómo estudiaba los puntos débiles de cada clínica, cómo calculaba cada movimiento, cada conversación, cada mirada. Brian era el objetivo perfecto, solitario, apasionado por su trabajo y ávido de la atención de las mujeres jóvenes. Ethan era más difícil, un hombre casado, cauteloso, pero todo el mundo tiene sus puntos débiles. No había orgullo en su voz, solo cansancio y algo parecido al alivio de poder contarlo todo por fin. Carol y yo soñábamos con tener nuestra propia clínica. Pensábamos que tendríamos suficiente dinero, contactos e información. Pero una cosa que no tuve en cuenta fuiste tú. Marcia enarcó ligeramente una ceja, pero no interrumpió. Cuando te dije entonces, en la fiesta, lo de la calle, fue una tontería. Presuntuoso. Estoy acostumbrado a que las esposas hagan berrinches o sufran en silencio, y tú... Hailey entró en más detalles sobre su infancia, su padre alcohólico, su madre con 2 trabajos, su perpetuo sentimiento de inferioridad, sobre cómo, junto a su hermana, se juraron no ser nunca tan apinadas y pobres. Cada vez que otro médico o administrador me miraba por encima del hombro, me acordaba de nuestra madre, como suplicaba a los médicos locales que le dieran un tratamiento adecuado, como se desentendían, una simple enfermera que va a entender ella. La historia de su vida se fue desarrollando poco a poco, una serie de pequeñas ofensas, decepciones y un ego herido, un perpetuo deseo de demostrar a todo el mundo que valía algo. ¿Sabes qué es lo curioso? Soy una enfermera muy buena. Me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a la gente, solo que en algún momento dejo de ser lo principal. La lluvia fuera de la ventana se intensificó. Hailey hablaba de lo fácil que era manipular a la gente, de cómo un éxito llevaba a otro, de cómo la excitación eclipsaba todos los principios morales. Y ahora se acabó. Carol ha perdido su trabajo,
Ni siquiera me contratan en la clínica más destartalada. Pero ¿sabes qué? Casi me alegro. Es como despertar de una larga pesadilla. Marsha rompió por fin el silencio. ¿Y ahora qué? No lo sé. Quizá vuelva a Tennessee. Aún necesitan enfermeras en los pequeños hospitales de Ali. Empezaré de nuevo, solo que ahora, sinceramente. Termino su café frío y se levantó. En la puerta se dio la vuelta. Sabes, me habrías gustado. En otra vida, incluso podríamos haber sido amigos. Marsha observó cómo se cerraba la puerta tras Hailey Winters. La historia era banal. Ambición, resentimiento, deseo de éxito rápido, como la de miles de personas. Pero eso no la hacía menos trágica. El despacho de la abogada olía a sillones de cuero y café caro. Marsha estaba revisando los papeles del divorcio, comprobando metódicamente cada punto. Ethan estaba sentado frente a ella, inusualmente callado y perdido. No quedaba ni rastro de su confianza habitual. Las últimas semanas le habían cambiado drásticamente. El proceso de divorcio había transcurrido sorprendentemente bien, sin escándalos, sin reparto de bienes, sin acusaciones mutuas. Marsha había insistido en mantener las cosas lo más civilizadas posible. Al fin y al cabo, llevaban 10 años juntos, y esos años no debían deshacerse con un final feo. La clínica médica Myers se recuperaba lentamente del escándalo. Ethan dimitió con una buena indemnización. El consejo de administración prefirió mantener la historia en secreto. Su sucesor, un joven financiero de Boston, asumió el cargo con entusiasmo, procurando no mencionar a su predecesor. Brian McCormick conservó su puesto de médico jefe del hospital de la ciudad, aunque su reputación quedó seriamente danada. Los colegas cuchicheaban a sus espaldas. Los pacientes le lanzaban de vez en cuando miradas comprensivas. Había perdido peso, adelgazado, pero seguía trabajando con redoblada energía, como si tratara de demostrarse algo a sí mismo o a los demás. La historia de Hailey le mantenía alerta. Había estado tentado de llamarla o escribirle varias veces, pero cada vez se había detenido. Demasiadas mentiras, demasiada manipulación. La gota que colmó el vaso fue una conversación que las enfermeras habían escuchado en la que Hailey presumía de sus victorias ante su hermana. New Hope llevó a cabo una auditoría masiva de todos los protocolos y técnicas. Hubo que desechar varios proyectos, ya que el uso de diseños ajenos era demasiado evidente. Carol Winters desapareció de los círculos médicos de la ciudad. Se rumoreaba que había aceptado un trabajo como administradora en una clínica privada en algún lugar de la costa oeste. Marsha había vuelto a su antigua vida, cirugías, consultas, investigación, solo que ahora ocupaba un nuevo despacho, con un cartel en la puerta que rezaba «Jefa de departamento». El personal hablaba con respeto de la forma en que había manejado el escándalo sin dejar que danara la reputación de la clínica. La casa en la que vivían Ethan y ella tuvo que venderse. Demasiados recuerdos. Marsha compró un piso más cerca de la clínica, con vistas al parque. A menudo se sentaba en el balcón por las tardes, recordando cómo habían cambiado las cosas en los últimos meses. Ethan se había trasladado a otra ciudad. Había aceptado una oferta de una pequeña clínica privada de Portland. Un nuevo comienzo, lejos de los cotilleos y las miradas lascivas. Antes de marcharse, había intentado hablar con Marsha para explicarse, pero ella le había impedido hacerlo. Algunas conversaciones era mejor no contarlas. Brian estaba metido de cabeza en su trabajo. Estaba planeando la reorganización del hospital, implementando nuevos protocolos de seguridad, celebrando reuniones interminables, todo para no tener que pensar en lo fácil que se había enamorado de una bella estafadora. La comunidad médica de la ciudad debatió largamente la historia. Alguien condenó, alguien compadeció, pero todos coincidieron en una cosa: servirá de buena lección. Las clínicas reforzaron sus medidas de seguridad, endurecieron sus normas sobre el acceso a información confidencial. Hailey intentó encontrar trabajo en otras ciudades,
pero su reputación iba por delante de ella. El mundo de la medicina es pequeño. La historia del espionaje industrial se había hecho pública y nadie quería correr riesgos. Una tarde, Marcia estaba ordenando viejas fotografías. Ethan y ella eran muy felices. Actos oficiales, vacaciones, celebraciones en casa. Era extraño lo rápido que podían tacharse años de vida juntos. El divorcio se hizo oficial 3 meses después del escándalo. Marcia y Ethan se reunieron por última vez en el juzgado, intercambiaron educadas inclinaciones de cabeza y tomaron caminos separados. 10 años de matrimonio cabían en unas pocas firmas de papeles oficiales. Brian llamaba de vez en cuando a Marcia para pedirle consejos sobre asuntos de trabajo, para compartir noticias. Ambos evitaban cuidadosamente mencionar a Hailey, aunque su sombra estaba invisiblemente presente en cada conversación. 6 meses después del escándalo, la Gaceta Médica publicó un extenso artículo sobre los problemas de seguridad en las clínicas modernas. La historia de las hermanas Winters se citaba como ejemplo elocuente de cómo las relaciones personales pueden poner en peligro instituciones enteras. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Marcia estaba inmersa en su trabajo. Ethan empezaba de nuevo en otra ciudad. Brian intentaba reconstruir su reputación. Y en algún lugar lejano, 2 hermanas aprendían a vivir con las consecuencias de sus ambiciones, pagando cada una a su manera el sueño de un éxito rápido. La sala de conferencias de Myers Medical estaba llena. La reunión anual de la dirección de la clínica siempre atrae la atención, pero esta vez el ambiente era especial. Tras los últimos acontecimientos, todos sentían curiosidad por saber qué cambios se avecinaban en la clínica. Marcia estaba sentada en primera fila, repasando las notas para su presentación. Los últimos meses habían sido estresantes: inspecciones, reorganización, nuevos protocolos de seguridad. Pero los resultados habían merecido la pena. Su nombramiento como jefa del departamento era la conclusión lógica de la historia. El jefe médico de la clínica, el Dr. Harrison, comenzó la reunión con un resumen de los últimos acontecimientos. Marcia escuchó con desgana. Se sabía las cifras de memoria, ya que ella misma había preparado la mayoría de los informes. Más interesante fue la reacción de sus colegas. Tras el escándalo de Hailey, muchos esperaban que la clínica perdiera terreno, pero había ocurrido lo contrario. Cuando le llegó el turno de hablar, Marcia subió al estrado con su habitual seguridad. Habló de los nuevos protocolos de tratamiento que había desarrollado su departamento, de las mejoras de seguridad y de los planes de futuro. Ni una palabra sobre los problemas del pasado, todo centrado en el futuro. Tras la reunión, un periodista del Medical Times la interceptó en el vestíbulo. Una mujer joven con un traje elegante y un dictafono preparado, con la clara esperanza de conseguir un artículo sensacionalista. Dr. Goldstein, ¿cómo han afectado los recientes acontecimientos a la clínica? Marcia sonrió. Se esperaba esa pregunta. Cualquier crisis es una oportunidad para crecer. Hemos revisado muchos procesos, reforzado la protección de la información confidencial y mejorado nuestro sistema de control. Como resultado, nuestro rendimiento no ha hecho más que aumentar. ¿Y las pérdidas de reputación? La medicina se basa en los resultados. Nuestros pacientes reciben un tratamiento de calidad. Nuestros avances ayudan a salvar vidas. Eso es más importante que cualquier rumor. Su nuevo despacho tiene flores frescas, un regalo del personal de planta. Marcia celebró una reunión con los jefes de departamento, discutió los planes de investigación, revisó el calendario de cirugías. Era un día normal en la oficina. Por la tarde, el New York Medical Journal llamó. Estaban haciendo un gran reportaje sobre la seguridad de los avances médicos. Marcia aceptó ser entrevistada, pero con una condición: nada de preguntas personales, solo aspectos profesionales.
Al día siguiente hablo en una rueda de prensa sobre nuevos métodos de tratamiento. Los periodistas intentaron convertir la conversación en un escándalo, pero ella evitó hábilmente las preguntas provocadoras, centrándose en los logros de la clínica. ¿Cómo valora la posición actual de Myers Medical en el mercado de servicios médicos? Le preguntó un reportero de una cadena de televisión local. Seguimos desarrollándonos. Introducimos nuevas tecnologías, mejoramos los métodos de tratamiento y ampliamos la gama de servicios. Los últimos acontecimientos han demostrado la necesidad de un mayor escrutinio y hemos hecho caso de esa lección. Entre reunión y reunión, Marsha entró en el quirófano. Nada había cambiado. El mismo orden estéril, los mismos rostros concentrados de médicos y enfermeras. La medicina seguía siendo medicina, a pesar de todas las pasiones médicas. Ahora su mesa estaba siempre llena de invitaciones a congresos y simposios. La condición de jefa de departamento implicaba una participación más activa en la vida profesional. Marsha elegía los actos más interesantes en los que podía presentar los logros de la clínica. Por la noche, la entrevistaron para un portal médico. El periodista fue inesperadamente perspicaz. Doctora Goldstein, ¿cómo consigue mantener la reputación de la clínica en medio del reciente escándalo? La reputación se construye con hechos reales. Salvamos vidas, realizamos las cirugías más complejas, desarrollamos nuevos tratamientos. Esto es lo principal. Todo lo demás son dificultades temporales que hay que superar. Al final de la semana se inauguró el nuevo centro de investigación de la clínica. Marsha cortó una simbólica cinta roja y pronunció un breve discurso sobre las innovaciones en medicina. Las cámaras hacían clic, los periodistas grababan cada palabra. Su foto apareció en la portada de una revista especializada, un estricto traje de negocios, una mirada segura, una leve sonrisa. El pie de foto decía, la nueva cara de la medicina moderna. Ninguna mención al escándalo, solo logros y planes de futuro. Por la tarde, sentada en su despacho, Marsha repasó los informes del departamento. Las cifras hablaban por sí solas. El número de intervenciones quirúrgicas con éxito había aumentado. Habían aparecido nuevas investigaciones prometedoras. La vida seguía, y ella sabía exactamente qué dirección tomar a continuación. El teléfono sonó en el escritorio. Un mensaje de Brian. El hospital de la ciudad le ofrecía colaborar en un nuevo proyecto de investigación. Marsha sonrió. Las conexiones profesionales eran más fuertes que los dramas personales. Un congreso médico en Seattle reunía a especialistas de todo el país. Marsha había venido a presentar un nuevo avance en Myers Medical. Volvía de la sesión matinal cuando vio una figura familiar en el vestíbulo del hotel. Hailey Winters tenía un aspecto diferente. Un corte de pelo sencillo en lugar de un peinado elaborado, maquillaje mínimo, uniformes médicos cómodos en lugar de atuendos extravagantes. Estaba sentada en la cafetería del hotel, hojeando el programa de la conferencia, y parecía totalmente inmersa en la lectura. Marsha podría haber pasado de largo. De hecho, eso es lo que iba a hacer, pero Hailey levantó la vista y se fijó en ella. Se miraron fijamente durante un segundo. Luego Hailey sonrió débilmente y le hizo un gesto para que se sentara. «He visto tu actuación», le tendió a Marsha una taza de café. «Resultados impresionantes». En su voz no había nada de la jovialidad ni de la fingida admiración de antes. Era una simple constatación. Marsha se fijó en la insignia que Hailey llevaba en el pecho, Clínica Comunitaria Mount Vernon. Como se trabaja en un pueblo pequeño. Hailey revolvió el azúcar de su café pensativamente. «Sabes, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Nada de perseguir estatus, nada de intrigas, solo ayudar a la gente que lo necesita». Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana llovía la típica lluvia de Seattle y los asistentes a la conferencia se reían en el vestíbulo.
Ahora trabajo con niños, continuó Hailey bruscamente. Nuestra clínica tiene muchos pacientes de familias disfuncionales. A veces me veo reflejada en ellos cuando era niña. El mismo deseo de liberarme, de demostrar mi valía a todo el mundo. Intento explicarles que hay otros caminos. Marsha escuchó el relato sobre la rutina diaria de la pequeña clínica, sobre el viejo equipo que había que reparar constantemente, sobre los pacientes que pagan con bollería casera porque no hay dinero para más, sobre los programas de voluntariado para adolescentes locales. Carol está ahora en Oregon, dijo Hailey en tono mundano. Trabaja en una residencia de ancianos. Dice que es la primera vez que siente que pertenece. Es curioso cómo la vida pone las cosas en su sitio. ¿No te arrepientes de nada? Marsha no sabía por qué había hecho ella misma la pregunta. Hailey se quedó mirando por la ventana durante un largo rato antes de contestar. Me arrepiento de haber acabado así. No lamento tener que empezar de nuevo. Ya sabes, cuando no tienes que demostrar algo constantemente, fingir, manipular, es liberador. Saco un cuaderno andrajoso de su bolso. Mira, tomo notas de mis pacientes. Historias clínicas reales, no para hacer informes. Cada caso, cada recuperación es una pequeña victoria. ¿Y sabes qué? Esas victorias son más satisfactorias que todos mis viejos planes. El vestíbulo anunció el inicio de la siguiente sesión. Marsha se levantó. Tenía que prepararse para hablar. ¿Cómo está Ethan?, preguntó Hailey en voz baja. Bien, por lo que sé. Trabajando en Portland. Hailey asintió. ¿Y Brian sigue en el hospital de la ciudad? Sí. Hace poco empezó un nuevo programa de formación para jóvenes profesionales. Volvieron a quedarse en silencio. En algún lugar de la parte trasera del hotel, el teléfono sonaba, las voces de los asistentes a la conferencia murmuraban. «Sabes, Hailey recogió sus cosas. A menudo pienso en la noche en que me acerqué a ti en la recepción benéfica, tan confiada, pensando que tenía el mundo a mis pies. Y resultó ser... ¿Resultó qué? Que el verdadero éxito no consiste en llegar a la cima a cualquier precio. Se trata de mirarse al espejo cada noche y no apartar la vista». Se separaron, Marsha para su sesión, Hailey para el autobús a Mount Vernon. A la salida, Hailey se dio la vuelta. Me alegro de habernos conocido y... gracias. ¿Por qué? Por detenerme antes de que fuera demasiado lejos. Marsha observó a Hailey detenerse bajo la llovizna. Llevaba un paraguas andrajoso y una bolsa con material para la conferencia, la típica enfermera de una clínica pequeña como miles en todo el país. Esa noche, en la habitación del hotel, Marsha repasó las notas de la conferencia. En la última página de su cuaderno había escrito: «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». Lo pienso y lo tacho, demasiado trillado, pero, en cierto modo, muy acertada.